Antes de que Buenos Aires fuera famosa por el asado, el fuego ya ardía en Asunción. Las primeras vacas llegaron al corazón del continente por la provincia del Paraguay. Las históricas 7 vacas y un toro llegaron hacia 1555. Y mientras Buenos Aires todavía luchaba por sobrevivir, el ganado ya se multiplicaba en tierras paraguayas. Pero lo más impactante no es solo el ganado, es la técnica. El asado a la estaca nació de la mezcla entre el fuego guaraní y las costumbres traídas por los españoles. El antiguo mocaé indígena evolucionó hasta convertirse en esa carne clavada alrededor del fuego que hoy el mundo admira. Y cuando Juan de Garay salió de Asunción para refundar Buenos Aires en 1580, no llevó solo hombres y caballos, llevó ganado, cultura y la forma de hacer asado. Por eso muchos historiadores sostienen que el origen profundo del asado rioplatense nace en el eje Asunción-Misiones, mientras otros comen asado con pan. En Paraguay sigue vivo el verdadero sabor mestizo: mandioca, sopa paraguaya y fuego lento. La madre de ciudades no solo fundó pueblos, también heredó el fuego.